Señor Torres, darle las gracias por su comparecencia hoy en esta sesión de la Comisión de Investigación y alegrarme además por su pronta recuperación y, como no podía ser de otra manera, por los servicios prestados como máxima autoridad de Canarias, como presidente del Gobierno de Canarias en unos momentos y con una situación inédita que fue la pandemia de la COVID-19, momentos muy complejos en los que carecíamos de casi todo, de una legislación adaptada a los tiempos de protocolo, de material sanitario de protección, pero a pesar de ello, de un gobierno con un objetivo claro que era salvar vidas y que lo consiguió. Y tras más de un año de sesiones en esta comisión y de unos 50 intervinientes, es usted el último en comparecer y hoy, por fin, podemos poner punto y final a este teatro, que se suponía que era para investigar las responsabilidades políticas de la compra de material sanitario llevadas a cabo por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia, pero que en numerosas ocasiones, y la última en la rueda de prensa del Partido Popular el pasado viernes, ha quedado claro que lo de investigar no era la prioridad, porque empezaron la comisión acusándolo a usted y a parte de su gobierno de corrupto. Y a pesar de los innumerables comparecientes que han manifestado una y otra vez que todo lo que se hizo se llevó a cabo de la mejor manera que las excepcionales circunstancias permitían, pues terminaran hoy con la misma cantinela. Y yo la primera pregunta que le hago, señor Torres, ¿figura usted como investigado en algún procedimiento judicial afecto a esta comisión? No, no estoy en calidad de investigado en ninguna circunstancia, señorita. ¿Y ha sido usted llamado a declarar como testigo por algún juzgado por los casos que se investigan referente a las compras en el periodo de la pandemia? Tampoco, no he sido citado. Porque tú sepas que a pesar de eso es lo que a usted se refiere, el Partido Popular en particular ya se ha erigido en juez y verdugo. La siguiente pregunta que le hago es, ¿usted recibió llamadas o mensajes de empresarios o políticos canarios ofreciéndole opciones para la adquisición de material sanitario de protección durante la pandemia? Sí, tanto yo como mi gobierno recibimos propuestas de distintas personas, empresarios, compañeros, personas de otras formaciones políticas, especialmente en los momentos más difíciles, marzo, abril, mayo del año 2020, con el objetivo, estoy absolutamente seguro, de ayudarnos. Conocían a alguien que podía suministrar, podía traer ese material y por tanto yo agradecí, lógicamente, todas esas llamadas y esas recomendaciones. O sea, y bueno, creo que me lo ha comentado, pero quiero que me lo reitere, algunos de esos políticos, cargos políticos, orgánicos o públicos, pertenecían al Partido Popular de Canarias. De todas las fuerzas políticas también de esa ¿Pero del Partido Popular? También ha habido quien ha hecho propuestas y repito, entiendo que era para ayudar. Bien, bien. Ya usted le contestó al señor Galván sobre el informe de la UCO, de esas conversaciones que supuestamente hay entre Aldama, Coldo, Ábalos con gente de su área y donde pues se habla o hay grabaciones con usted y el señor Olivera. Pero sí me gustaría, y ya dio su opinión, pero me gustaría su opinión sobre la información que apunta a la vez a que el hoy portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el señor Tellado, había ofrecido al señor Coldo García beneficios judiciales y trabajo a cambio de grabar al Partido Socialista, llamadas telefónicas que se iniciaron en el 2020 y que se extienden hasta principios de este año. Vamos a intentar, porque luego a la inversa va a salir del otro lado hacia este, y voy a intentar el minuto cero, evitar alusiones, le he parado el tiempo, alusiones a otros partidos o a otras personas que no tengan que ver directamente con el objeto de esta comisión, que es lo que dictamina el artículo 1 de las normas de funcionamiento, que es la adquisición de material sanitario por el Servicio Canario de Salud. El señor Tellado no tiene nada que ver con esta cuestión. Perdón, presidente, pero es que en esta comisión se han hecho alusiones a personas que no tienen que ver con esta comisión, básicamente del Partido Socialista, con lo cual entiendo que no era nada, pero bueno, ya está preguntado. Yo insisto que a pesar de la información que circula y a pesar también de que el PP es el único partido que está acusado de corrupción en España, ahora resulta que son precisamente ellos lo que a usted le han condenado, con lo cual, en definitiva, los pájaros contra las escopetas. Y centrándonos en los hechos y respecto al Comité de Gestión Sanitaria, sí ha contestado ya por qué se creó ese comité. Yo lo que le pregunto es por qué se creó el comité si ya había una norma que recogía un comité de emergencia. Porque la situación era otra.
Cuando ocurre el primer caso de COVID de La Gomera, que era una persona, un extranjero, se convoca ese órgano ya reglado y se actúa al respecto, ¿no? Y se hace también lo propio cuando tenemos un hotel en el que tienen que regresar todos porque era lunes de carnaval y tuvimos que ir al juzgado a las 2 de la mañana, me llama el ministro de Sanidad, estamos ante una situación de... Nos jugábamos el prestigio de España, en Canarias y en Tenerife, ¿no? Incluso hubo quien criticó aquella decisión porque decía que era gravísima contra el turismo, ¿no? Para luego, mes después, cerrar absolutamente todos los hoteles, todos. Cuando se crea estos comités de gestión y este comité científico, la situación era desbordante y desbordada. Y se entendió que tenía que ser un órgano distinto, con otros perfiles y personas que tuviesen un conocimiento de cómo poder arbitrar incluso desde lo privado, porque eran científicos que tenían sus áreas diversas, la aportación a lo público, ¿no? Yo creo que fue un acierto y lo vuelvo a ratificar. Y con respecto no al comité de expertos, sino al comité de gestión sanitario, ¿cuál fue, o sea, cómo se determinó la designación de sus miembros? Una decisión compartida dentro del seno del Gobierno de Canarias, atendiendo a los perfiles, a quienes habían tenido previa experiencia de gestión en el ámbito sanitario, a quienes formaban parte de distintos ministerios competentes. Era muy importante transporte, lógicamente, porque Canarias precisaba de tener abastecimiento y no todo lo contrario, sanidad, áreas determinadas, porque al final todo fue sanidad. Es decir, cultura dejó de existir porque era sanidad, deporte dejó de existir porque no había actividad deportiva, todo era sanidad, y de ahí, de ese debate interno, surgieron los miembros del comité de gestión. Y en dicho comité, en algún momento se decidió contratar, o sea, ahí se acordó la contratación de alguna empresa o empresas en particular. Rotundamente no, pero no solamente es que yo lo diga aquí, que estoy obligado a decir la verdad, es que se le comunicó por parte de todos los miembros de ese comité al juzgado, que allí no se hablaba de empresas concretas, allí se veía qué necesidades teníamos de incentivar pues, la compra de material determinado, pues, ya fueran mascarillas, batas, hisopos, según el momento que tuviéramos, porque en ocasiones los problemas los teníamos con las batas, en otros eran con los hisopos, en otros eran con las mascarillas, porque fue cambiando las necesidades según los momentos pertinentes, pero en ningún caso se habló de ninguna empresa en concreto. ¿Y sabe por qué doña Ana María Pérez, en el caso de la ciudad, declaró lo contrario a lo que usted está diciendo? Que se refiere más que a una declaración a una carta, si no me equivoco, ¿no? Bueno, tengo entendido que ella declaró cuando fue ante el juzgado que a ella le habían dado, o sea, las instrucciones de contratar a determinadas empresas se las habían dado desde el Comité de Gestión Sanitaria. Pues desconozco por qué, si fue una declaración, afirmó tal cosa, y si se refiere a una carta también desconozco porque, repito, y no solamente lo digo yo, sino lo corroboran todos los miembros del comité, personas diversas, miembros del Gobierno y personas que no son del Gobierno, funcionarios también, que allí nunca se habló de ninguna empresa en concreto. Ya dijo usted que tuvo conocimiento de la situación del expediente de la contratación de 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros a la empresa RR7 en mayo, creo que dijo, del 22. Y la pregunta que le hago es, ¿usted se preocupó de buscar soluciones o de dar soluciones a ese problema de ese expediente en particular? Salta, como digo, en ese mes, en el mes de mayo. Luego, lógicamente, vamos al expediente. El expediente tiene sus circunstancias, cómo se contrata, luego el segundo contrato, y también, antes de que acabe el año 21, se procede a las órdenes pertinentes de embargo a la empresa, cosa que también está contenido en el expediente, que también se elevó al Tribunal de Cuentas, que incluso el Tribunal de Cuentas suspendió el que hubiese responsabilidad contable porque se estaba en un proceso de embargo en el que se continúa, ¿no? Y, por tanto, eso es lo que dice el propio expediente. El expediente estaba ya terminado cuando ya salta la noticia en el periódico pertinente, ¿no? La pregunta que le hago es, ¿cree usted acertadas las acciones llevadas a cabo por el Servicio Canario de Salud y por la Consejería de Sanidad para la recuperación de esos 4 millones defraudados por la empresa RR7? ¿O entiende que había que haber hecho algo más o algo menos? Yo quiero dejar claro que en este momento ese dinero no está perdido, primero porque no se ha acabado el trámite en la ATC y además porque ya ponía el Real Decreto que está viendo, o sea, el estatal, que está viendo que podían haber quebrantos
el Estado se hacía cargo de esos quebrantos, pero en cualquier caso, ¿considera adecuadas las actuaciones que se llevaron a cabo? En estos momentos estamos al albur de lo que lógicamente diga, por un lado, el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable, y lo que es evidente es que sí que hubo unas órdenes de embargo pertinentes, al margen de lo que puede ser una investigación que también se está haciendo de las actuaciones individuales sobre ese expediente, ¿no? Por cierto, de casi 1.400 expedientes, este es el que dio dificultades o problemas de 1.400 casi, que es un número importante de expedientes por parte del Servicio Canario de Salud. Y la siguiente pregunta es, a pesar que el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias manifestó en su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado que respecto a las compras realizadas por el Gobierno de Canarias, en este caso el Servicio Canario de Salud, durante la pandemia, el único expediente con irregularidades era el de la empresa RR7. En esta comisión, pues algunos han manifestado y han extendido esta cuestión a otras empresas, entre ellas Soluciones de Gestión. Y yo le pregunto, ¿hizo usted, o cuál es la razón por la que hizo usted, de haberlo hecho, gestiones para acelerar los pagos a estas empresas, a esta empresa? Aquí buscando justamente una intervención del presidente de la Audiencia de Cuentas en el Senado, si no me equivoco textualmente, sobre Soluciones de Gestión, dijo, se han realizado acorde a la legalidad, ¿no? Y sí me alegra la pregunta porque yo no intervine para adelantar ningún pago. Ya se ha dicho claramente en esta comisión de investigación cómo llega esa empresa, a través de quién. Había trabajado para el Ministerio de Transporte, los precios de las mascarillas que llegan en pocos días, y son 2 contratos. El primer contrato tuvo dificultades porque la empresa entendía que todo ese material estaba adecuado a la legalidad, el Gobierno de Canarias no. Si hubiese habido compincheo, le hubiésemos dicho que sí. Se mandó a Sevilla y el segundo contrato estaba en perfectas condiciones. El contrato dice claramente que había que pagarle el 50% en el momento del pedido y el 50% cuando llegaba el material. Habían pasado muchísimos meses y no se había pagado absolutamente nada. Cuando a mí me llega esa información, que también me llegó con otras empresas, con otras dificultades, lógicamente lo que se analiza es, ¿tiene derecho la empresa o tiene derecho la administración? Tenía derecho la empresa, porque ese segundo contrato estaba sin ninguna mácula. Y por tanto, habían pasado ya más de 3 meses y no se había pagado ni el 50% al hacerle pedido ni el 50% cuando llegó el material. Por tanto, no se anticipó ningún pago, porque estábamos en una situación de incumplimiento de contrato por parte de la Administración. Fue justamente al revés. Por eso, cuando aparecen mensajes que tú sacas de contexto, puedes interpretarse de otra manera, ¿no? Yo creo que lo importante de un gestor público es que respondamos a la legalidad, y entre las competencias de responder a la legalidad están que no incaigas en costas, en daños y perjuicios por no respetar un contrato que tú has firmado, ¿no? Sí, es que hay que recordar además que el periodo medio de pago es una de las cuestiones que establece la estabilidad financiera, y es 30 días. Otra de las empresas sobre la que se ha insistido en esta comisión es la de Eurofin Megalab. Y yo le pregunto que por qué dijo usted que no conocía a Díaz Tapia cuando al final pues se comprobó que sí que se produjo un encuentro precisamente en este Parlamento. Estoy justamente buscando, a ver si lo tengo por aquí, el texto exacto, si no lo recordaré, que dije en el Congreso de los Diputados cuando me preguntaron por este señor, porque lo que dije exactamente fue, no creo haber visto a este señor, no me suena su cara, no le pongo cara, ¿no? Pero ha dicho que yo he mentido porque dije que no creía conocerlo y luego resulta que estuvo en una reunión en un verano en el Parlamento, supongo que en un descanso de un pleno, ¿no? Y como yo creo que hay que ser exquisito en el uso de los términos, lógicamente yo, por eso decía antes lo del hombre invisible, porque te quieran entrampar, yo no creo haber visto a esa persona y no le pongo cara y no se la pongo tampoco hoy. Lo que también es verdad es que eso fue en el verano de aquel año. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando, y lo recordará bien la agrupación socialista Gomera, los viajes seguros. ¿Qué era eso de los viajes seguros? Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad la posibilidad de que Canarias y Baleares pudiéramos hacer unos viajes en que salváramos el turismo con personas que pudieran venir, y termino, a los 2 archipiélagos. Y no se contrató. Y como no salieron los viajes seguros, fuimos a una fórmula que fue el decreto turístico, por cierto, que terminamos enfrentados al Gobierno de España y muy enfadados también el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España porque nos echaron atrás ese decreto turístico de los antígenos. Tiempo de hacerle por lo menos una última pregunta. Otra de las supuestas irregularidades en la gestión de la COVID-19 en Canarias,
que no tiene que ver con la adquisición de material sanitario, pero que sí también se ha hablado en esta comisión, y no solo en esta comisión, sino mucho empresa, es sobre la empresa levantina de ingeniería y construcción respecto al edificio, a la remodelación del edificio Royal para albergar a la ATC. Y a pesar de que la propia directora de la ATC dijo en esta comisión que fue ella la que adjudicó dicha obra por ser la competente, en esta comisión pues se ha dejado entrever veladamente la implicación suya, de don Román Rodríguez y de otros miembros del Gobierno. Yo lo que le pregunto es, ¿realmente quién adjudicó esta obra? ¿La directora de la ATC, el consejero de Hacienda o el Consejo de Gobierno? Lo digo porque es información que viene en el día del viernes, me parece que fue tanto en la provincia como en el día. Antes de contestar, esa cuestión no es estrictamente del objeto de la comisión, porque si no me equivoco, usted se está refiriendo a una reforma de un edificio por la Agencia Tributaria Canaria, ¿verdad? Según dicen por el Consejo de Gobierno, y aquí en esta comisión se ha hablado también de ello, consejero, perdón, presidente. Por eso lo estoy diciendo, no se suscribe directamente el objeto, si usted igualmente desea contestar puede hacerlo, pero para saber. ¿Sabes? Como máximo responsable del Consejo de Gobierno, su adjudicación no es por el Consejo de Gobierno, sino por la Agencia Tributaria Canaria, y el órgano adjudicador es la dirección de la Agencia Tributaria Canaria. Gracias, señor Torres, nuevamente, y agradecerle por su comparecencia.